Mi madrastra quemó mi vestido de novia la noche antes de la boda, señal del destino. No lloré. Caminé al altar con el vestido de mi difunta madre. El que ella creía destruido hace 20 años. Me caso mañana, o al menos eso era lo que repetía en voz alta cada vez que alguien me preguntaba cómo iba todo, como si decirlo muchas veces lo hiciera más real. Llevo más de un año organizando esto, no una boda enorme ni llena de lujos, pero sí lo suficientemente importante como para que todo tuviera sentido, sobre todo porque mi mamá no está. Murió cuando yo era niña, y desde entonces cada evento importante siempre tiene ese vacío que nadie menciona pero todos sienten. Supongo que por eso me obsesioné un poco con que ese día fuera bonito, tranquilo, sin dramas. Mi relación con mi papá es complicada, pero con mi madrastra es directamente tensa. Ella llegó a nuestras vidas cuando yo todavía estaba procesando la muerte de mi mamá, y aunque nunca fue abiertamente cruel, siempre hubo algo en su forma de hablar, de mirar, que me hacía sentir como si yo estuviera de más. Es de esas personas que sonríen frente a otros, que saben exactamente qué decir para parecer amables, pero que dejan caer comentarios pequeños, casi invisibles, que con el tiempo pesan más de lo que deberían. Nunca me insultó directamente, pero tampoco necesitó hacerlo. Durante los preparativos de la boda, intenté mantenerla al margen lo más posible. No porque quisiera excluirla por capricho, sino porque cada vez que se involucraba, algo terminaba saliendo mal o se convertía en una discusión incómoda. Aún así, por mi papá, traté de incluirlos en algunas cosas. La cena familiar de hace 2 noches fue una de esas ocasiones. Nada formal, solo nosotros y un par de familiares cercanos. Todo iba más o menos bien hasta que, en medio de un brindis, ella soltó con una sonrisa que a veces la vida tenía formas curiosas de evitar errores. Nadie entendió bien a qué se refería, y aunque alguien intentó reír para quitarle peso, el ambiente cambió. Yo también sonreí por inercia, pero me quedé pensando en eso más tiempo del que me gustaría admitir. Hoy fui a casa de mi papá a dejar unas cajas con cosas que no cabían en el apartamento. Entre ellas estaba el vestido de novia, todavía guardado con cuidado porque la ceremonia es mañana y quería evitar cualquier accidente. Dudé antes de llevarlo, pero mi papá insistió en que ahí estaría más seguro porque había más espacio y menos movimiento. Él ha estado tratando de mostrarse más presente últimamente, como si quisiera compensar años de distancia, y no tuve ganas de discutir. La casa sigue siendo la misma, pero se siente distinta. No sabría explicarlo bien, es como entrar a un lugar que reconoces pero que ya no te pertenece. Dejé las cosas en la habitación de invitados y me quedé un rato acomodando detalles, más para distraerme que por necesidad. Mi madrastra apareció en la puerta en algún momento, apoyada en el marco, observando todo en silencio. Me preguntó si estaba segura de todo esto, y no lo dijo como alguien que duda por nervios normales de boda, sino con ese tono que te hace sentir que hay algo más detrás. Le respondí que sí, que estaba feliz, que era lo que quería, y ella simplemente asintió como si no estuviera del todo convencida. Después, mientras bajábamos a la cocina, volvió a hacer uno de esos comentarios que parecen inocentes pero no lo son. Dijo que casarse era una decisión grande y que a veces la gente se daba cuenta demasiado tarde de que había ignorado señales claras. No mencionó nada específico, pero no hacía falta. Mi papá estaba ahí, escuchando, y otra vez no dijo nada. Ni para apoyarme ni para detenerla. Solo siguió haciendo café como si la conversación no fuera con nosotros. Intenté no engancharme. De verdad lo intenté. Me repetí que estaba cansada, que era estrés, que mañana todo iba a estar bien. Pero hay algo en el ambiente que no me deja tranquila. Es como si estuviera esperando que algo pase, aunque no sepa exactamente qué. No quiero pensar mal, no quiero llegar a mi boda con esa sensación en el pecho, pero tampoco puedo ignorar que cada interacción con ella en estos días ha tenido ese tono raro. Como si estuviera insinuando algo que yo todavía no alcanzo a ver. Me fui de la casa más tarde de lo planeado, con esa incomodidad pegada al cuerpo. Mi papá me acompañó hasta la puerta y me dijo que descansara, que mañana sería un gran día. Le sonreí, pero no pude evitar preguntarme si él realmente cree eso o si solo lo dice porque es lo que se supone que debe decir. Ahora estoy en mi apartamento, rodeada de cajas, listas, flores que todavía no llegan y mensajes sin responder.
Todo debería sentirse como el comienzo de algo bueno, pero en lugar de eso siento una especie de presión silenciosa, como cuando sabes que una conversación importante está a punto de suceder pero nadie quiere empezarla. No sé si estoy exagerando o si de verdad hay algo que no estoy viendo, pero no puedo quitarme de la cabeza lo que dijo en la cena, ni la forma en que me miró hoy. Y lo peor es que, aunque quiero pensar que solo son nervios, una parte de mí no está tan segura. Actualización 1. Pasaron un par de días desde que escribí lo anterior, y todavía me cuesta ordenar todo lo que pasó sin que suene irreal. Pero voy a intentarlo porque sé que si no lo saco de mi cabeza me voy a quedar atrapada en ese momento para siempre. La noche antes de la boda terminé regresando a la casa de mi papá porque había olvidado una caja con algunas cosas que necesitaba para el día siguiente, nada importante en apariencia. Pero dentro también estaba mi vestido colgado en una funda. Yo había decidido dejarlo ahí porque era más cómodo para arreglarme en la mañana, y porque, aunque suene ingenuo, pensé que no pasaría nada. Cuando llegué ya era tarde, la casa estaba en silencio y solo había una luz encendida en la cocina. Entré sin hacer ruido, más por costumbre que por otra cosa, y subí directo a mi cuarto de antes, el que ahora es más bien un espacio de paso, pero donde había dejado todo listo. Lo primero que noté fue el olor. No era fuerte, pero era ese olor seco que deja algo quemado cuando ya pasó el humo. En ese momento no pensé en nada específico, solo se me hizo raro. Abrí el closet y vi la funda del vestido ligeramente torcida, como si alguien la hubiera movido. No voy a exagerar diciendo que lo supe de inmediato, pero sí sentí una especie de caída en el estómago antes de abrirla. Cuando corrí el cierre, lo que encontré no fue un accidente. La parte del torso del vestido estaba arruinada, la tela derretida en algunas zonas, rígida en otras, con marcas claras de calor aplicado directamente. No era algo que se hubiera quemado por descuido, no había cenizas alrededor ni señales de fuego extendido, era algo hecho con intención y con cuidado de no dejar un desastre visible. Me quedé ahí parada un buen rato sin reaccionar como esperaba de mí misma. No lloré, no grité, no hice nada de lo que uno cree que haría en ese momento. Solo cerré la funda otra vez, como si al hacerlo pudiera deshacer lo que había visto, y bajé las escaleras con una calma que ni yo entendía. Mi madrastra estaba en la cocina, sentada, con una copa en la mano. No parecía sorprendida de verme, ni siquiera levantó la voz para saludar. Mi papá estaba cerca, apoyado en la encimera, mirando hacia otro lado como si estuviera ocupado en algo que en realidad no existía. Le pregunté qué había pasado con mi vestido, intentando que mi voz no temblara, y ella me respondió sin apurarse, con esa forma suya de hablar como si estuviera dando un consejo. Que a veces la vida manda señales claras y que ignorarlas es lo que lleva a cometer errores. No usó la palabra quemar, no dijo directamente que había sido ella, pero tampoco lo negó. Era una de esas respuestas diseñadas para que nadie pueda señalarla con exactitud, pero que dejan todo implícito. Le pregunté por qué haría algo así, y me dijo que no lo veía como algo malo, que tal vez en el futuro yo le agradecería haberme evitado una decisión equivocada. Mi papá seguía en silencio, y en ese momento eso fue peor que cualquier cosa que ella pudiera decir. No lo miré esperando que interviniera, porque en el fondo ya sabía que no lo haría, pero igual dolió confirmarlo. No recuerdo haber levantado la voz ni haber hecho una escena. Me sorprendió lo tranquila que estaba por fuera, aunque por dentro todo se estaba acomodando de una forma muy distinta a lo que había sido hasta ese día. Subí otra vez, cerré la puerta y me senté en el suelo un momento, mirando la funda del vestido como si fuera algo ajeno. No intenté salvarlo porque era evidente que no tenía arreglo, al menos no en el tiempo que tenía. Ahí fue cuando abrí una caja que llevaba años guardada en el fondo del closet. No era algo que revisara seguido, más bien todo lo contrario. Dentro estaban algunas cosas de mi mamá, pocas, las que pude conservar cuando mi papá decidió rehacer su vida y reorganizar la casa. Entre esas cosas estaba su vestido de novia. Siempre pensé que era más simbólico que útil, algo que pertenecía al pasado y que no tenía lugar en mi vida actual, pero en ese momento dejó de ser solo un recuerdo. Lo saqué con cuidado, más por reflejo que por emoción, y lo extendí sobre la cama. No estaba perfecto, había pasado muchos años guardado, pero estaba completo. Lo había visto antes, de niña, en fotos, y luego una o dos veces cuando aún me permitía abrir esa caja sin sentir que estaba invadiendo algo.
Nunca pensé en usarlo, no porque no quisiera, sino porque siempre sentí que eso abriría una conversación que nadie en esa casa estaba dispuesto a tener. Me probé el vestido sin pensar demasiado en las consecuencias, más como una forma de ver si era siquiera una opción. Me quedaba mejor de lo que esperaba. No perfecto, pero lo suficiente como para no parecer improvisado. En ese momento entendí algo que no había querido ver en años, y es que mi madrastra no había quemado solo una prenda, había intentado borrar una parte de mí que siempre le incomodó, la parte que tenía que ver con mi mamá. No bajé a decir nada más esa noche. Tampoco volví a enfrentarla. Guardé mi vestido arruinado en la funda, como si fuera una prueba que no necesitaba mostrar todavía, y dejé el de mi mamá preparado sobre la cama. Dormí poco, pero lo suficiente para tomar una decisión que, en ese momento, no sentí como un impulso, sino como algo que llevaba mucho tiempo formándose sin que yo lo notara. A la mañana siguiente no hubo disculpas ni explicaciones. La casa funcionaba como si nada hubiera pasado, y eso, de alguna forma, confirmó todo lo que necesitaba saber. Me arreglé en silencio, evitando cualquier conversación innecesaria, y cuando llegó el momento de salir, nadie comentó nada sobre el cambio. No sé si no se dieron cuenta o si prefirieron no hacerlo. Yo tampoco lo mencioné. No voy a decir que fue fácil caminar hacia ese día como si todo estuviera bajo control, pero tampoco fue tan caótico como imaginé. Había algo muy claro en mi cabeza, una sensación de que, por primera vez, estaba tomando una decisión sin acomodarla a lo que otros esperaban de mí. Y aunque todavía no sabía exactamente cómo iba a terminar todo esto, sí tenía claro que lo que pasó esa noche no se iba a quedar sin consecuencias. Actualización 2. Pasó casi una semana desde la boda antes de que pudiera sentarme a escribir otra vez, y no porque no quisiera, sino porque todo se movió demasiado rápido después de esa noche. Al final sí hubo boda, y aunque todavía me cuesta decirlo sin sentir una mezcla rara de cosas, también fue el momento en el que entendí que lo que hizo mi madrastra no fue un impulso ni una tontería aislada, sino algo mucho más calculado de lo que yo misma quería aceptar. Esa noche, después de ver el vestido arruinado, no bajé de inmediato. Me quedé un rato largo sentada en el piso, mirando la tela quemada, tratando de procesar lo que estaba viendo sin dejar que me ganara el impulso de gritar. Lo primero que pensé fue en cancelar todo, porque no era solo el vestido, era el golpe de realidad de que alguien había querido arruinarme ese momento de forma consciente. Pero en medio de ese caos, me acordé de la caja que tenía guardada desde hacía años, la que casi nunca abría porque implicaba volver a mi mamá de una forma que no siempre sabía manejar. Abrí esa caja con las manos temblando y ahí estaba el vestido de mi mamá, doblado con un cuidado que no era mío, probablemente de alguna tía que me ayudó a guardarlo cuando era más joven. Yo siempre creí que mi madrastra lo había tirado o que simplemente se había perdido en alguna mudanza, porque ella misma lo había insinuado varias veces, diciendo que esas cosas viejas solo ocupaban espacio. Pero ahí estaba, intacto, como si hubiera estado esperando ese momento sin que yo lo supiera. No dormí esa noche. Me quedé arreglando lo que podía, adaptando el vestido con la ayuda de una amiga por videollamada y tomando decisiones sobre la marcha. A la mañana siguiente, cuando bajé, mi madrastra me miró de arriba abajo con una expresión que no supe leer del todo, pero sí entendí que no esperaba lo que estaba viendo. Me dijo algo como que no pensó que yo fuera a seguir adelante con esto y yo le respondí que no todo gira alrededor de lo que ella piensa que debería pasar, pero lo dije sin levantar la voz. Porque en ese punto ya no tenía sentido discutir. Mi papá intentó actuar como si nada hubiera pasado. Me dijo que el vestido se veía bonito, que estaba orgulloso de mí, y yo lo escuché sin responder mucho porque sabía que cualquier conversación real iba a terminar en lo mismo de siempre. Él evitando el conflicto y yo cargando con las consecuencias. Lo que sí hice fue decirle, antes de irme, que después de la boda íbamos a tener que hablar en serio, sin rodeos, y que esta vez no iba a dejar pasar nada. La ceremonia fue distinta a como la imaginé, pero no en un mal sentido. Caminar hacia el altar con el vestido de mi mamá cambió completamente el significado del momento. No era solo una boda, era como cerrar algo que llevaba abierto desde que ella murió. Varias personas se dieron cuenta, algunas familiares incluso se acercaron después para decirme que lo reconocían, y eso hizo que todo se sintiera más real, más conectado con algo que mi madrastra nunca pudo tocar. Ella estuvo ahí toda la ceremonia, sonriendo como siempre,
hablando con la gente, actuando como si nada hubiera pasado. Pero hubo un momento, durante la recepción, en el que alguien mencionó el vestido en voz alta, preguntando de quién era originalmente, y yo respondí sin pensarlo mucho que era de mi mamá. La expresión de mi madrastra cambió apenas un segundo, lo suficiente para que yo lo notara, y entendí que algo de todo eso no le estaba saliendo como esperaba. Después de la boda no regresé a esa casa. Me fui directo con mi ahora esposo, y los primeros días fueron una mezcla de calma y tensión acumulada. No quería arruinar ese inicio, pero tampoco podía fingir que todo estaba bien. Así que unos días después llamé a mi papá y le pedí que nos viéramos, solo nosotros dos. Accedió, aunque sonaba nervioso, como si ya supiera que no iba a ser una conversación fácil. Cuando nos sentamos a hablar, no me fui por las ramas. Le conté exactamente lo que vi, el estado en el que estaba el vestido, el olor, la forma en la que todo indicaba que no había sido un accidente. Él al principio intentó decir que quizás había sido un error, que a lo mejor algo se había caído o alguien había dejado algo caliente cerca, pero ni siquiera él sonaba convencido de lo que estaba diciendo. Entonces le pregunté directamente si de verdad creía que eso tenía sentido, y se quedó en silencio más tiempo del que esperaba. Lo que salió después no fue una confesión clara, pero fue lo suficiente. Me dijo que mi madrastra había hecho comentarios los días previos, cosas sobre que yo estaba cometiendo un error, que casarme tan pronto no era buena idea, que todavía no estaba lista. Yo le pregunté si en algún momento se le ocurrió que esos comentarios podían escalar a algo más, y me dijo que no, que pensó que solo estaba siendo opinativa como siempre. Esa respuesta me molestó más que cualquier otra cosa, porque confirmaba lo que yo ya sabía, él ve las señales, pero decide ignorarlas. Esa conversación no terminó en una solución. No hubo disculpas reales ni una postura firme de su parte. Lo único que quedó claro es que si yo quería que esto no se repitiera, tenía que ser yo la que pusiera distancia, porque él no lo iba a hacer. Y ahí fue donde empecé a pensar que lo que pasó con el vestido no iba a quedarse solo en una historia incómoda de antes de la boda, sino que iba a tener consecuencias mucho más grandes en mi relación con ellos. Desde entonces no he hablado con mi madrastra. Ella me ha enviado un par de mensajes como si nada hubiera pasado, preguntando por la boda, por las fotos, incluso diciendo que espera vernos pronto. No le he respondido, no porque no tenga que decir, sino porque sé que cualquier respuesta ahora mismo va a abrir una puerta que no estoy lista para manejar sin hacer algo de lo que después me arrepienta. Pero también tengo claro que no voy a dejar esto así, porque lo que hizo no fue un comentario pasivo ni una actitud incómoda, fue una decisión, y esas cosas no se pueden ignorar sin que se repitan. Actualización final. Pasaron varios meses desde la boda antes de que todo terminara de acomodarse, y cuando digo acomodarse no me refiero a que las cosas se arreglaran de forma bonita, sino a que finalmente cada quien quedó en el lugar que le correspondía después de todo lo que salió a la luz. Durante las semanas posteriores, intenté mantener distancia de mi papá y de mi madrastra, no como un castigo planeado, sino porque genuinamente no sabía cómo hablar con ellos sin volver a ese momento en la cocina. Sin escuchar otra vez esa frase de señal del destino que ahora me parecía mucho más oscura de lo que sonó en su momento. Lo que cambió todo no fue una confrontación directa, sino algo mucho más simple y, al mismo tiempo, más difícil de ignorar. Una de las amigas de mi madrastra, que había estado en la casa esa misma semana antes de la boda, me escribió meses después. No éramos cercanas, apenas la conocía, pero me dijo que llevaba tiempo sintiéndose incómoda con algo que había visto y que ya no quería seguir callada. Según me contó, ese día había pasado por la casa para dejar unas cosas y encontró a mi madrastra en el cuarto donde estaba mi vestido, con una plancha conectada y la funda abierta. No le dio importancia en ese momento porque asumió que estaba ayudando con algo, pero después de escuchar lo que había pasado, todo cobró sentido de golpe. Leer eso fue como volver a esa noche, pero con una claridad que antes no tenía. Ya no era una sospecha, ni una sensación, era la confirmación de que había sido intencional desde el principio. No le respondí de inmediato, necesitaba pensar bien qué hacer con esa información, porque una parte de mí quería simplemente bloquear todo y seguir adelante, pero otra parte, la que llevaba años aguantando comentarios y silencios incómodos, ya no estaba dispuesta a dejarlo pasar otra vez. Terminé hablando con mi papá unos días después, no en su casa, sino en un café, en un lugar neutral donde al menos ninguno de los dos pudiera escapar fácilmente de la conversación.
Le conté lo que me habían dicho, sin exagerar ni adornar nada, y por primera vez no suavicé mis palabras para protegerlo. Él intentó reaccionar como siempre, dudando, diciendo que tal vez había un malentendido, que su esposa nunca haría algo así a propósito, pero ya no le seguí el juego. Le recordé lo que había pasado esa noche, como ella misma había hablado de una señal, como él había estado ahí sin decir nada, y como todo encajaba demasiado bien como para ser casualidad. La conversación no terminó en gritos, pero sí en algo que fue incluso más duro, que fue el silencio cuando finalmente se quedó sin argumentos. No me pidió perdón en ese momento, no defendió abiertamente a su esposa tampoco, simplemente se quedó en ese punto incómodo donde uno sabe que algo es verdad pero no quiere aceptarlo del todo. Yo no fui ahí buscando que eligiera entre nosotras, pero sí necesitaba dejar claro que yo ya no iba a fingir que nada había pasado. Unas semanas después de eso, mi madrastra intentó contactarme directamente. Me dejó un mensaje largo donde decía que todo había sido un accidente, que estaba tratando de ayudar, que la situación se le había salido de control, y que sus palabras esa noche habían sido malinterpretadas. Leerlo me dio más claridad que cualquier otra cosa, porque no había ni una sola parte donde asumiera responsabilidad real, todo estaba envuelto en excusas. No le respondí. No porque no tuviera que decir, sino porque entendí que cualquier respuesta solo iba a abrir una puerta que yo ya había decidido cerrar. Con el tiempo, mi papá empezó a acercarse de otra forma, más cautelosa, como si midiera cada palabra. No volvió a mencionar directamente lo que pasó, pero tampoco volvió a defenderla frente a mí. Me dijo en una ocasión que las cosas en su casa estaban tensas, que habían tenido discusiones, y aunque no entró en detalles, era evidente que algo había cambiado entre ellos. Yo escuché, pero mantuve cierta distancia, porque aunque él no fue quien quemó el vestido, sí fue quien decidió quedarse callado cuando más importaba. Lo que más me sorprendió fue darme cuenta de que la boda, que en teoría había sido el evento que ella quiso arruinar, terminó siendo el punto donde dejé de cargar con muchas cosas que venía acumulando desde hace años. Caminar hacia el altar con el vestido de mi mamá no fue un plan de último momento que salió bien por casualidad, fue una forma de recuperar algo que siempre sentí que me habían intentado quitar poco a poco. Varias personas me dijeron ese día que se notaba que ese vestido tenía historia, y aunque nadie sabía todo el contexto, yo sí, y eso fue suficiente. Hoy, meses después, sigo en contacto con mi papá, pero ya no de la misma manera. Con mi madrastra no hablo en absoluto, y no siento culpa por eso. Durante mucho tiempo intenté ser la persona que mantenía la paz, la que entendía, la que no hacía olas, pero hay un punto donde eso deja de ser madurez y se convierte en permitir cosas que no deberían pasar. Lo que hizo no fue un error pequeño ni un mal momento, fue una decisión, y yo también tomé la mía. No sé si esto es exactamente una historia de venganza en el sentido clásico, porque no hubo un gran momento donde todo explotara públicamente, pero sí hubo consecuencias. Su intento de arruinar algo importante para mí terminó exponiendo quién era realmente, no solo ante mí, sino también ante mi papá y otras personas. Y al final, lo que se rompió no fue mi boda, sino la imagen que ella había construido durante años. Yo no necesité hacer mucho más que no quedarme callada esta vez, y eso, aunque suene simple, fue lo que cambió todo.